Esto me recuerda mucho a, no sé si habéis leído, un libro que se llama La guía del autoestopista galáctico, ¿os suena? Me suena, pero no lo he leído. Lo tengo pendiente. Es una novela de ciencia ficción, comedia, ¿vale? Es un ensayo más bien que una novela, porque no tiene, o sea, no es muy profunda, ¿vale? Es una chorrada. Pero existe un superordenador, ¿vale? Capaz de hacer los cálculos más grandes de la historia y que se lo programa para responder a la pregunta ¿qué sentido tiene la vida? O algo así, ¿vale? O para qué estamos aquí. Es una pregunta muy Ah, sí, sé trascendental. cuál. Sí, Y ahora sé le cuál. dice, os lo podré responder por aquí no sé cuántos millones de años. La sociedad que le pregunta colapsa, desaparece, es decir, mueren sin saberlo y un conjunto, una nave, ¿no? Los protagonistas llegan al planeta y encuentran ese ordenador. Y de repente va y les dice que el sentido de la vida es 4 o 12, es un número, ¿sabes? Y se quedan 42. como, hostia, y qué quiere decir este número? Y va al ordenador y le dice, tendré que diseñar yo otro ordenador más Hostia. potente que yo para que me lo responda. Y luego la reflexión es un poco de, si consiguiésemos definir qué es la inteligencia, aparecería otra duda y estaremos siempre en el mismo problema. Yo creo que es un poco el error que cometemos, de que pensamos que necesitamos saber, ojo aquí lo que voy a soltar, que esto suena a puto cafre, ¿eh? Necesitamos saber lo que estamos haciendo para hacerlo. Yo Y considero es, que no. Yo considero que hay puto loco por la vida, ¿no? Hay que saber, pero obviamente hay que saber lo que haces, pero que no, o sea, se han hecho miles de cosas en la historia y luego se ha demostrado que estaban mal hechas. Y nos pasará lo mismo. A lo mejor de aquí 100 años, cuando miren atrás y vean lo que hacemos ahora, dirán, pero ¿qué hacían estos desgraciados? ¿No? Igual que ahora vemos que si a alguien le hace una terapia de electroshock porque no se quiere casar, dirás, hostia, qué puta barbaridad, pero es que antes se hacía Mm. y se veía normal. Entonces, llegará un momento mejor en el futuro y dirán, pero ¿cómo podían querer saber lo que es la inteligencia si no importa para nada? Pero aquí estamos intentando descubrirlo, ¿sabes? Hombre, la necesidad de definir es porque lo que no se define realmente no existe, ¿no? Lo que no tiene nombre, Ya. pues muchas veces no existe. En ese sentido, en el tema nuestro de superdotación, creo que sí que hay que definir, sí que hay que concienciar, llámalo X, acerca de este concepto o fenómeno o, o tal. Principalmente por eso, para saber que existe, ¿no? Para que los demás sepan que existe, nosotros mismos incluso sepamos que existe. A partir de ahí ya, lo de definirlo, pues es ya donde entra el problema, pero nombrarlo, yo creo que desde luego. Sí. Ese es el problema de las etiquetas, o la ventaja y el problema, ¿no? Las Mm, etiquetas o los conceptos en general, los nombres, permiten identificar. pero te El problema limitan. es cuando esa identificación se te come a ti, ¿no? Cuando te domina a ti y tú estás más identificado con algo externo que con lo que tú eres, ¿no? Porque la realidad normalmente desborda las etiquetas. Suele ser mucho más sí, claro. amplio, mucho más extenso que las etiquetas, ¿no? Pero en cierto sentido las necesitamos también para identificar algo de nosotros. Sí, yo creo que aquí me voy a poner como un poquito pesada, fastidiosa, en el sentido en que Castrosa, no, no Castrosa. castrosa. no, no, o sea, no en ese sentido. Ah, Em, pesada en el sentido que les quiero recordar, o más bien quiero traer a la discusión de que es cierto que lo que no se nombra no existe. Eso es importante, ¿no? El innombrable. Eh, pero lo que pasa es que definir, a ver, esto va a sonar como un poquito, ya se me fue la olla. Definir es un acto político, ¿sí? Porque tú Saco la necesitas bandera. definir algo por una razón, ¿sí? Y Mm, esa razón responde a necesidades normalmente políticas. Y cuando se trata de algo tan abstracto y tan común y tan grande como es la inteligencia, entonces esa definición de inteligencia va a responder a unas necesidades políticas, que es lo mismo que pasa con cualquier otra cosita pequeña definición que se necesita, porque lo que pasa es que la idea de inteligencia está pues relacionada con muchas cosas, con la reclutación al trabajo, con el sistema educativo, con la noción de sociedad que tenemos. Y entonces, si tú tienes una idea de inteligencia que responde a las necesidades específicas de, de una ideología política, por ejemplo, sí, o algún modelo de educación propuesto para unos fines políticos, pues entonces
eso es lo que tu sociedad va a llamar inteligencia, ¿cierto? Y ha pasado con, por ejemplo, palabras como lengua, palabras como niñez, palabras como que em, sí, como que implica que una persona sea etiquetada como esto o lo otro. Entonces, siento que eso es una dimensión que se tiene que tener muy en cuenta porque somos, no quería decir oprimidos, es que estos días he estado leyendo mucho sobre política, entonces Una a veces... minoría, ¿no? Sí, Mucho el exactamente. capital has leído, ¿no? No tanto, es que estuve leyendo sobre la historia de las guerrillas en el país y entonces la palabra oprimido y demás, entonces las tengo acá. Entonces, como si hay palabras que tengo acá como muy y no encuentro el sinónimo rápidamente. Em, Porque oprimidos, pues no creo que sea la palabra adecuada, pero de pronto sí afectados por esa idea que se tiene acerca de la inteligencia y de personas con ciertas características que se supone deberían ser de cierta manera, ¿no? Eh, y pues eso nos afecta a nivel psicológico y pues social en cuanto a la idea que se tiene sobre nosotros como personas, que ahora somos un grupo, no somos personas, sino que hacemos parte como de una idea, ¿no? Entonces, sí, quería traer eso a la discusión. Sí, como que los conceptos siempre se ven afectados por los condicionantes sociopolíticos, económicos, ¿no? Y el poder pues suele usar también las definiciones, los conceptos, los nombres para crear la realidad que a ellos les conviene también, ¿no? Eso Ujú. me parece también un tema interesante. Entonces, claro, la superdotación también, en cuanto nos hagamos un poco más mainstream, por así decir, y se conozca más nuestra condición, pues es de esperar que el poder va a hacer algo para usarlo a su favor, ¿no? O sea, Bueno, pero yo creo que lo que tendría que hacer es asociarse a esa idea. Es decir, yo creo que para mí la necesidad nace de eso, de que existe una diferencia, es una realidad, y que se debe de tener en cuenta o reconocer simplemente, ¿no? Para que exista, para que no se te exija lo mismo que a los demás, o por decirlo de alguna manera así muy rápido. Entonces, yo creo que lo que sería clave sería, dentro de ese mito, asociar lo que es superdotación, incluirla dentro del grupo de neurodiversidad. Es decir, es igual que el Asperger o déficit de atención o demás, es un cerebro que funciona de una manera distinta, ni mejor ni peor. Es decir, yo creo que el mejor favor que podemos hacer para la superdotación como fenómeno, como colectivo, es decir que tu vida no es mejor ni peor por ser superdotado. Y a partir de ahí, pues yo creo que ya todas esas políticas que hay detrás o intereses económicos, además, dejarán de tener sentido, ¿no? Porque se darán cuenta de que realmente no vas a ser más rentable, hablando en términos económicos, que a lo mejor otra persona que igual no es tan inteligente, pero tiene otras cualidades que, bueno, ahora tampoco vamos a entrar en eso, ¿no? eso a mí me parece interesante, el hecho de cómo nos adaptamos al mundo laboral, ¿no? No sé vosotros qué experiencias habéis tenido con el mundo laboral, pero la verdad es que yo me siento totalmente, no me siento un buen trabajador, por así decir. A mí es verdad que no he trabajado nunca en algo que me apasione realmente, pero siempre veo que los demás se adaptan mucho mejor, ¿no? Como que no sé si es por falta de interés por mi parte, pero a mí no se me da bien adaptarme a las cosas así que no me agradan o que siguen unas reglas o una forma de ser que no va conmigo. No sé qué experiencia habéis tenido con respecto a eso. Bueno, de hecho también el sistema educativo mismo, yo no era de excelentes, de nueves, de dieces, ¿sabes? Entonces también hay que tener un poco en cuenta la relación entre cómo somos y los sistemas en los que estamos metidos, ¿no? Que no necesariamente el sistema en el que estemos va a sacar lo mejor de nosotros. Quizá incluso va a sacar lo peor o nos va a hundir o, bueno, no sé qué queréis decir sobre eso. Mm. A ver, es que ahí también hay que ver el hecho de que no todo nos pasa por ser superdotados, ¿vale? Que eso es la otra. Como Ya, ha dicho Carlos, ¿no? De que no tienes una vida ni mejor ni peor, ¿sabes? Pues lo mismo, es decir, no todo lo que nos pasa es por el hecho de ser superdotados.
Y ahí es un poco lo que hablábamos al principio de cómo entendemos el ser superdotado. Hay gente que lo entiende como el castigo divino y que parece que están todo el día flagelándose porque es que, ay, lo que me pasa, porque yo no sé qué. Y dices, a lo mejor te estás sobreviniendo, a lo mejor tu vida es así, ¿sabes? No es culpa de que seas superdotado. Y lo mismo por la parte de arriba, la gente que no, yo hago de todo, yo tal, tal, tal. Bueno, a lo mejor has tenido la suerte de que te lo han podido pagar, ¿sabes? Yo toco el piano, he hecho karate, no sé qué. Bueno, para eso hay que tener el dinero para que te apunte. Y el tema de si eres capaz de adaptarte o no a, yo qué sé, las normas, ¿vale? A unas pautas. Creo que en parte sí que puede haber algo que dependa del ser superdotado, pero también es mucho de personalidad, de cómo es cada uno. Ujú. Si somos heterogéneos, pues somos heterogéneos en todo, ¿sabes? Y habrá gente que algo no le motiva, pero lo hace, pues mira, porque le toca y acepta. Y luego están los que ni de coña y van en contra de lo que va impuesto y las injusticias les quema por dentro. Pues que me lo encuentro, o sea, cuando hago los talleres con niños me encuentro niños que como les digan de hacer algo que no quieren hacer, se cruzan y no lo hacen. Y está el que lo acepta, lo hace de puta madre. Y tan válida es una como otra, porque lo ha hecho Carlos. Ninguna vida es mejor ni peor, simplemente pues te adaptas a las cosas o no te adaptas. Ya. Sí, sí, es verdad que a veces tendemos a sobreexplicar, ¿no? Desde el paradigma de la superdotación a querer que eso explique todo de nosotros mismos y sí que es verdad, bueno, es que es el problema, ¿no? Que somos heterogéneos también y es difícil identificar a veces ese consenso de mínimos del que habla Carlos. A veces es que es difícil hasta ese consenso de mínimos decirlo a veces. A ver, es que tiene sus problemas, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, con lo cual es distinto. Pero que sea distinto no quiere decir peor ni mejor, como yo lo veo. Es decir, tienes unos problemas que a lo mejor otras personas no tienen y viceversa, ¿no? O a lo mejor el mismo y lo interpretas de manera diferente. Ya. ¿Sabes? Que puede ser. Es decir, Sí, sí. a mí ahora, de aquí a un año, se me muere el perro y para levantarme va a ser durísimo. Y luego otra persona que no sea superdotada le pasará lo mismo. Y luego estará el que es superdotado, se le muere el perro en 2 días, está bien. Pues eso también depende mucho de cómo Sí, tú seas capaz de sobrellevar este tipo de cosas. Sí, Claro. de sí, todas formas, es como lo mencionaba antes, que depende mucho de la experiencia que viva la persona y de cómo crezca también, ¿no? Porque creo que también de pronto la realidad mía con la de ustedes, ya por tener una distancia geográfica y demás, pues por la cultura y demás, pues entonces de pronto mi visión sobre ciertas cosas es muy diferente Mm. a, a, a la que tienen ustedes, porque pues sí, son realidades distintas y puede que de pronto eso no tenga nada que ver con qué tan rápido o no es nuestro cerebro para adaptarse a ciertas cosas, ¿sí? Y entonces, ay, me acordé de un debate ahí todo estúpido que había en internet últimamente, o hace unos meses, de un tipo, es que no me acuerdo qué tipo, que dijo que deberíamos salirnos de Latinoamérica o algo así, no sé qué. Y el tipo es Pero español. Colombia, ¿Qué? No. no. Es un tipo español que es un youtuber que hizo un video acerca de por qué los latinos deberíamos irnos de Latinoamérica o algo así. No me acuerdo si era eso o para que nos quedáramos acá y no los invadiéramos allá. Yo no me acuerdo, la verdad. Y pues era muy gracioso porque el tipo tenía un Pomeranian y entonces le hicieron el chiste del hombre blanco con el Pomeranian que le está diciendo a los pobres latinoamericanos cómo tienen que vivir su vida, ¿no? Y en los comentarios había mucha gente que eh, la falta de oportunidades tiene una visión diferente de acuerdo con la realidad que se presenta, ¿no? Qué tonto. Y eso también afecta en la forma en la que respondemos a las dificultades o a lo que sea que se sobreponga porque tenemos visiones distintas, porque son realidades distintas. No es como que uno más que el otro, sino que definitivamente hay dos formas de ver distintas la misma situación y así se desarrolla. Entonces, yo no sé si de pronto mi actitud de trabajar en un call center sea la misma a una persona que de pronto tenga más o menos las mismas cualidades de personalidades que yo, pero sí lo disfrute, ¿sí? No sé. Entonces creo que depende mucho como también de la experiencia de esa persona o en la vida, no sé, también las cuestiones psicológicas que haya tenido a lo largo de su vida. Mm.
De todas Ah, vale. formas, el tema de los problemas, como ha dicho Víctor al principio, no es intrínseco a la superdotación, pero vienen precisamente de eso, comparaciones o con el exterior o que no, eso, la famosa falta de atención o llámalo X. Vamos, digamos que se espere de ti que te comportes como los demás o que tu mente funcione como los demás, pues eso es lo que puede provocar problemas, ¿no? Pero realmente el problema no lo tienes tú, ¿no? O sí, O sí. o sí. Ahora van a Siempre hay que venir sembrar, siempre hay que sembrar la semilla, ¿vale? Siempre hay que decir, la semilla de la duda. No, Ahora pero lo van que a decía venir los Camila la igualdad de oportunidades es muy importante, y más si hablamos de superadotación, porque es un grupo muy heterogéneo, pero que desde fuera se ve muy homogéneo, Ujú. por la falta de conocimiento. Pero, por ejemplo, si yo os digo, pensar en alguien superdotado, y lo primero que os viene a la cabeza es un hombre blanco, porque antes hablábamos del puto Einstein, o sea, es que Ya. es el ejemplo perfecto. Siempre que hablamos de inteligencia, si hablamos en el mundo real, es Einstein. Y si es en el mundo ficticio, de la ficción y tal, es el puto Sheldon Cooper. No hay más personajes inteligentes en el mundo. Y siempre salen los mismos. Y da mucha rabia. Vas a una conferencia, de donde sea. He ido a varias, ¿vale? Desde hace años. Siempre sale el mismo puto tema. Ay, Sheldon Cooper, Sheldon Cooper. ¿No habrá más series? ¿No habrá más personajes de ficción? ¿Sabes? O sea, es que es tremendo. Es, es muy fuerte el hecho de que siempre se lleva al mismo tipo de estereotipo. Y ahí hay subcapas. Primero la de que sea un hombre, ¿vale? O sea, ahora cogemos los datos de identificación, de trabajo en las escuelas, de cualquier país del mundo y las diferencias son tan grandes. Es decir, en Estados Unidos trabaja en una proporción 50-50, ¿vale? Aquí en España estamos en una proporción 60%, 40, tirando casi al 70-30, ¿vale? En otros países como, yo qué sé, Grecia, ¿vale? Están en el 90 y algo, o sea, es una barbaridad. Y hay países que tienen incluso más chicas que chicos, ¿vale? Claro, el punto está en que hay siempre las lecturas erróneas. Alguien dice, pero por ejemplo, en las carreras universitarias hay más mujeres que hombres ahora, ¿vale? De puta madre. Pero vamos a ver también cuál es el papel que durante la adolescencia a nivel académico se le da al chico y cómo se adapta a ese, ¿no? Es decir, que todo el mundo tiene sus movidas, ¿vale? O sea, obviamente hay diferencias de género, pero yo creo que en el mundo académico, en la secundaria, el papel que aceptan los chavales es el de ser gilipollas, Ya. directamente. Aquí en España, sobre todo. Aquí en España es flipante, o sea, es normal que las chavales veamos la universidad porque es que los chavales tampoco que se esfuercen mucho, en general, ¿vale? Esto ya es tirar el cazo al suelo, pero que tú ves una clase de instituto y entre hormonas ves eso, ¿sabes? De que a los chavales te encuentras quizás uno muy estudioso y el resto pasan, y en cambio es más normal ver chicas estudiosas, Sí. ¿vale? Y no digo que sea ni más fácil ni más difícil, simplemente es un poco esas realidades que se forman. Ujú. Sí, está Luego claro tengo el que problema de que haya más población de mujeres universitarias, pero cuando llegan a puestos de dirección se corta. Y en los, Sí, en los altos cargos ahí ya no hay mujeres. Que ahí el sistema se lo toma en serio, le dice, frena. Hasta aquí llegaste, ¿sabes? Es el techo de cristal. Y esto en mujeres superadoras también pasa, ¿sabes? Y mucho. O sea, pregúntale, por ejemplo, a Luz Pérez, que hace muchas charlas sobre este tema, cómo afecta el hecho de ser mujer y superdotada. Y lo que te explica es tremendo. Porque no solamente tienes que demostrar que eres válida por ser mujer, sino que encima tienes que eres válida por ser exacto, mujer superdotada, ¿sabes? Doble exacto. demuéstrame. Y aquí está el punto de que aquí está el españolito blanco hablando de este tema, ¿sabes? Pero que es muy importante, ¿sabes? De que ya algo tan básico como el género ya es un factor diferencial. Luego, la clase social. No es lo mismo tener altas capacidades viviendo en un barrio como La Mina que viviendo en Sarriá, que para ti, Camila, si eres de Colombia, es barrio chungo, barrio rico, ¿vale? Y las igualdades de oportunidades están ahí, es decir, no accede al mismo tipo de aprendizaje un niño con pocos recursos económicos que uno con muchos. E intentar camuflarlo porque no, el sistema de educación pública es una tirita.
¿sabes? Una tirita te tapona un poco la idea, pero no te la cura, ¿sabes? Es que Ahora es van, lo, es la falacia de siempre, de no, es que tenemos esto. Bueno, pues que lo que tienes no es más que un parche. ya. Ahora van a venir los anarcocapitalistas a decir que tú puedes conseguir todo lo que quieras, independientemente de tu clase social. Bueno, sí, Yo es sí, que, Eso yo sí. es que tengo una opinión un poco intermedia. O sea, no creo ni que las estructuras sociales te sometan de todo, pero es absurdo decir que no te condicionan. O sea, yo creo en un intermedio. Tú tienes una cierta voluntad independiente con la que puedes superar los límites de las estructuras sociales, ¿no? De clase, todo eso. no sé. No te definen únicamente. O sea, yo no soy en ese sentido Foucaultiano, ¿no? No sé si Es conoces que a también Foucault. Lucas piensa que tú hablas desde la perspectiva de alguien que vive en España, ¿sabes? Y Camila, que vive en Latinoamérica, te lo puede explicar mejor, ¿sabes? Es decir, al vivir en un país occidental, europeo y tal, la percepción que tenemos de la igualdad de oportunidades es diferente. Pero alguien que nace en un país como, no quiero sonar aquí catastrofista, pero Colombia es un país muy segregado. O sea, tienes gente súper, súper, súper pobre y gente súper rica. Confirmo. ¿Vale? O sea, España está llena de chavalas y chavales jóvenes colombianos, hijos de papás ricos, que se vienen aquí para que no los secuestren. Ah, Sí, y sí. pasa. Es decir, te secuestran al chaval y tienes que pagar un rescate. Entonces, esa igualdad de oportunidades, si lo miramos desde nuestra perspectiva, sí que parece algo mediante. Porque claro, si tú aquí estudias y vas a una escuela pública, instituto, universidad y tal, algo puedes montarte. Pero a alguien que viene de Colombia le cuesta mucho más. Y si Claro. imagínate a alguien que viene de Siria, ¿sabes? Es que la realidad es muy grande. Y luego habría que ver realmente en números, la gente más rica del mundo le va siendo toda la puta vida. Y existe un ascensor, pero es un ascensor individual en el que cabes a medias. No, sí, está claro que es condicionante las estructuras, pero no Pero el que es, nace rico muere rico, no es, im- prácticamente siempre. no es impositivo, yo creo. No es impositivo. En el sentido de Pues que Mm. depende, o sea, sí depende de tus condiciones, pero no de tus condiciones, digamos, yo diría de unas condiciones sociohistóricas más bien, porque es que hay, por ejemplo, la generación o mi generación tiene mucho más oportunidades que la generación de mis padres o ya de mi abuela que era campesina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que depende más que eso porque también hay que hacer como la construcción histórica de cómo se ha ido, sí, cómo ha ido avanzando esa capacidad de oportunidades que ahora, por ejemplo, puedo votar, algo que antes de los 70 no, pues, no podía hacer con mi condición de mujer, y pues todo va cambiando, ¿no? Entonces, creo que a partir de esas condiciones sí se pueden hacer cambios, porque gracias a que yo estoy estudiando puedo tener mejores oportunidades que de pronto otras personas no se van a poder dar porque no pudieron ingresar a educación superior por falta de oportunidades también, ¿cierto? Entonces, creo que es como un cúmulo de cosas que sí, o sea, uno sí puede cambiar, pero depende de muchos factores, ¿sí? Eh, Porque yo podría tener todas las ganas de cambiar mi realidad o lo que sea, porque tampoco, o sea, yo me siento privilegiada. Yo digo que soy muy privilegiada en comparación con muchísimas personas que sé que están pasando muchas necesidades y que tienen otras condiciones en mi propia ciudad y en mi barrio, siquiera, ¿sí? Entonces, em, pero si yo hubiese nacido en otra época, con otras condiciones, de pronto me hubiese sido más difícil, mucho más difícil, ¿sí? Entonces, creo que tiene como ese matiz que hay que tener en cuenta. vale. Bueno, no sé si habéis visto Telegram, Sí, sí, pero... sí. Vale. Vale, pues si queréis lo dejamos aquí